sobre este pacto o este acuerdo que se está planteando en este momento, para entrar ya en materia. Así es, bueno, muchísimas gracias, Pablo, de estar compartiendo este espacio contigo, ¿no? Y sobre todo un tema que levanta y genera mucha ansiedad, y muchas dudas, mucha frustración. Y bueno, yo creo que es importante que la nación sepa dónde estamos parados con esto, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, apartando, vamos a decir, el tema, vamos a decir, político del gobierno interino, desde un punto de vista técnico, yo creo que es importante primero aclarar algo que muchas veces se dice, que es y casi que ya es un mito, que con criminales no se negocia. Eso en sentido general es correcto, pero sí hay un espacio o ciertos casos excepcionales donde se puede negociar con criminales y todos los hemos visto. Por allí hace poco circulaba un video del comisario Simonovic negociando con un sujeto que tenía un rehén apuntado y tenía un escuadrón SWAT detrás de él. Entonces, esa es la forma como se negocia con los criminales, con la amenaza creíble e inminente del uso de la fuerza. Entonces, si tú no tienes un escuadrón SWAT, la posibilidad de hacer uso legítimo de la fuerza, tú no estás negociando con criminales entonces, más bien te estás convirtiendo en otro rehén más de esos criminales. Por eso yo creo que la ruta es equivocada, la que se está siguiendo en este momento, y lo que, como tú titulaste este espacio, negociación con la comunidad internacional o con el régimen, yo creo que la ruta acertada debería ser primero negociar con la comunidad internacional esa fuerza militar que no tenemos, porque la fuerza militar venezolana fue desmantelada y convertida en otra organización delictiva que forma parte de ese conglomerado criminal y terrorista, y por lo tanto nosotros deberíamos voltearnos en un primer lugar a negociar con la comunidad internacional esa conformación de esa fuerza multinacional internacional para luego entonces poder darle un ultimátum al régimen y negociar allí algo que sí les puede interesar, que es su propia vida a cambio pues de su rendición. Pero eso es toda la negociación que se debe dar y eso lamentablemente en esa vía no estamos caminando. Fíjate, Andrés, una cuestión. Aquí todo el mundo desconfía de todo el mundo, ¿no? Aquí, ¿quién sería el que debe conversar con esa comunidad internacional? ¿Quién tendría la legitimidad para que en todo caso sea aceptada en esa negociación o al menos esa negociación tenga visos de credibilidad? ¿Quién sería el llamado a negociar? Porque aquí tampoco, bueno, aquí no se reconoce a uno, no se reconoce al otro, se dice que uno es usurpador, que el otro no es interino, nada. O sea, ¿quién tiene esa facultad? Bueno, evidentemente que el usurpador no va a estar negociando la obtención de ayuda militar para ser aniquilados ellos mismos, ¿no? Obviamente que nos estamos planteando esa pregunta desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Y hace un año quien tenía esa legitimación, sin ninguna duda, era el gobierno interino, pero la ha venido perdiendo por la sencilla razón de que el gobierno interino, y esto lo decimos con mucha responsabilidad, jamás ha estado interesado en pedir y mucho menos formalmente la ayuda militar. Y eso lo vimos en el TIAR. Se hicieron 2 reuniones formales y jamás Venezuela, en cabeza del gobierno interino, jamás pidió la ayuda militar, la conformación de una coalición militar. Pidieron sanciones y ahora están pidiendo elecciones. Entonces, mucha gente critica a la comunidad internacional, pero es que realmente nosotros los venezolanos no hemos pedido algo distinto a sanciones y ahora elecciones. Si hubiésemos pedido, promocionado, justificado, hecho campañas a nivel mundial para justificar el uso de la fuerza y nos hubiesen negado expresamente esa ayuda militar, pues bueno, está bien, podríamos entender esa posición, pero realmente eso nunca ha ocurrido.
Entonces, si no pide el gobierno interino esa ayuda militar, si no la negocia, nuestro planteamiento es que nosotros, los que creemos en esa salida como única salida, pues debemos unirnos en una plataforma que debería ser pues la sociedad civil, que tiene reconocimiento tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ordenamiento internacional, y sea la sociedad civil pues que desplace a ese liderazgo que no ha querido, por complicidad, por temor, por lo que sea, pedir esa ayuda militar, pues unos nuevos representantes de la sociedad civil venezolana, de la nación venezolana, deberían hacerlo. Fíjate, me imagino que tú sientes lo mismo, pero aquí en Venezuela sentimos como una gran desesperanza, y eso es grave, ¿no? Como que si todo está perdido, vemos un panorama muy oscuro, no vemos salida, o al menos esa es la percepción que se tiene de mucha gente, y sin embargo vemos algunos personeros planteando elecciones, como tú lo dices, inclusive negociaciones. Ya eso lo hemos repetido hasta el cansancio, que con criminales no se negocia, y si se negocia con el criminal es cuando tiene uno las de ganar o de imponer lo que se vaya a proponer. Que, fíjate tú, hace poco, lo que pasa es que aquí la política es tan cambiante y los hechos van cambiando todo. Hace poco, Guaidó, con bombos y platillos, cuando digo hace poco, hace, no sé, como un mes, celebró un supuesto acuerdo para traer unas vacunas. Es decir, un acuerdo con el que él dice que es usurpador, un acuerdo con el régimen o con el gobierno, como lo quieran llamar, de Nicolás Maduro. Eso de alguna manera no desdice o no legitima al usurpador. No sé hasta qué punto se pueden llegar a acuerdos antes del cese de la usurpación. Tú como experto en estas cuestiones, Andrés. Sí, Pablo, mira, fíjate, más allá de ese tipo de acuerdos, porque fíjate una situación de rehenes, ¿no? Está la fuerza pública fuera imagínate un banco tomado por unos criminales que tienen rehenes a varias personas allí. Tú puedes negociar, pactar de repente, mira, que se le traiga comida y agua a las personas que están allí como rehenes, ¿no? Y hasta los mismos criminales. Eso podría ser hecho, pero el gran punto aquí es que falla desde el punto de vista técnico, algo que se llama una negociación. No tenemos espacio o tiempo para explicar todo esto, pero una negociación básicamente tiene 7 elementos. Uno de estos elementos más importantes es lo que se denomina en inglés el BATNA, B-A-T-N-A, que traducida a la sigla significa la mejor alternativa al acuerdo negociado. Eso es lo que te da poder en una negociación. ¿Cuál es tu plan B si la negociación falla? Si tú no tienes un plan B, tú no sabes si estás negociando algo, un buen acuerdo o un mal acuerdo. En otras palabras, si tú vas a comprar un carro y te dicen el carro vale $10,000, si tú no tienes un plan B, tú no sabes si ese precio es bueno o es malo. Si tú te metes entonces, por ejemplo, en Mercado Libre y ves que, mira, los carros están de esas características en $9,000 y no 10,000, bueno, ya tú sabes que tu BATNA, tu mejor alternativa al acuerdo negociado es comprar el otro carro que están vendiendo en 9,000. Pero a lo mejor te lo vende un conocido y tú quisieras comprárselo al conocido antes que al desconocido. Bueno, pero tienes un BATNA, tienes algo que si no funciona esa negociación sabes que tienes otra alternativa. Entonces, ¿qué haces tú? Tú le dices a tu amigo, al que está vendiendo el carro, le dices, mira, yo te lo compro, pero te lo compro en $9,000 porque estoy viendo, o te lo compro en 8,500 porque estoy viendo esta otra alternativa en el mercado. Y esta persona verá si le conviene vendértelo a ese precio o no. Pero lo que da poder justamente en la negociación es esa alternativa. En el caso del vendedor dirá, bueno, se lo vendo a un concesionario que me lo compra en 9,500. Entonces, bueno, allí entra la parte de la negociación. ¿Qué pasa con la negociación que estamos viendo ahorita? Si tú no tienes una fuerza militar para constreñir a estos criminales, tú realmente no tienes cómo presionarlos, no tienes un plan B. Lo que se dice que se tiene en esta negociación son las supuestas sanciones. Las sanciones para los criminales realmente son poco efectivas. Una sanción, Pablo, para ti, para mí, la amenaza que estamos incumpliendo una norma jurídica puede tener impacto para ti o para mí o para los ciudadanos honestos en general, pero para los criminales ellos
viven de burlarse de las normas jurídicas, de eludir la aplicación de sanciones, porque si no fuese así, pues no existirían los carteles de las drogas y todas estas bandas criminales. Sí, para atajarte un momento, fíjate tú, por ahí me están haciendo algunas preguntas, que si el TIAR sí se solicitó, pero no nos ayudaron y tal, que sí se pidió la ayuda militar, pero no nos las dieron. Y por ahí salieron, eso no es como pedir pizza, recordemos que no es un delivery ni nada de esas cosas, y hubo, eso lo dijo Guaidó. Pero yo quisiera que me hablaras de eso, pero también sobre, a propósito de lo que estás conversando y la fuerza creíble, porque probablemente la gente de Guaidó puede decir sí, se va a hablar con esta gente, con Nicolás Maduro y los representantes y los negociadores, y vamos a tener como garantes de ese diálogo algunas potencias que pueden comprometerse ellos a facilitar cualquier medida de coerción para hacer cumplir lo que allí se acuerde. No sé qué podemos conversar de eso, sí, Andrés. Son dos buenos puntos que traes a colación, Pablo. En primer lugar, lo del TIAR. Es una mentira, es una falsedad que se diga que se pidió formalmente la ayuda militar. La ayuda militar no se pide en el seno del TIAR, almorzando un embajador con otro. Hay unas reuniones formales, hubo dos, ¿verdad? Y en esas dos reuniones que están registradas, son públicas lo que se trató allí, aunque hubo un espacio también que se separaron para discutir una votación que iba a haber allí, no hubo un planteamiento de formar una coalición militar. Incluso lo primero que se discutió fue un planteamiento de Costa Rica diciendo que se debería eliminar la posibilidad del uso de la fuerza. Y esa moción que hizo Costa Rica fue votada por los 18 países que conforman el TIAR y fue rechazada. Es decir, que la previsión que contempla la posibilidad del uso de la fuerza del TIAR seguía vigente, y es que sería inútil y ineficaz que los que se reúnen deroguen una norma de un tratado internacional. Pero lo cierto es que no se pidió en esa ocasión el uso de la fuerza en la primera reunión, que fue en septiembre del 2019, no se pidió en la reunión que hubo en diciembre del 2019, iba a haber una tercera reunión el primer trimestre del 2020 y allí nos agarró la pandemia. Y con la pandemia, pues pareciera que se aprovechó el tema de la pandemia para meter todo esto debajo de la alfombra y dejar allí esta cuestión de si se pedía o no el uso de la fuerza. Pero no se pidió el uso de la fuerza, no hay ninguna resolución del TIAR votando por el tema del uso de la fuerza, ni tampoco se sometió a votación cuántos países estaban a favor o cuántos países estaban en contra. Lo que se ha dicho es simplemente que el embajador Tarre conversó con algunas personas y que estas personas se le dijeron que no estaban dispuestas a dar el uso de la fuerza, y eso, Pablo, en una calamidad como la que vive Venezuela, eso no es suficiente. Y es que incluso nos hubiesen dicho formalmente que no en la reunión del TIAR, que no lo hicieron, pues Venezuela tendría que seguir insistiendo, promocionando, haciendo campañas, haciéndole entender al mundo que esto no es un mal gobierno o una simple dictadura, esto es un conglomerado criminal y terrorista que únicamente puede salir con la conformación de una fuerza multinacional, porque sencillamente la Fuerza Armada venezolana fue desmantelada y convertida en otra organización delictual más. Sí, nos falta responder lo del aval de la comunidad internacional sobre el posible acuerdo de salvación nacional. Exactamente, eso es el otro tema clave. Fíjate qué es lo que se está pidiendo. No, vamos a elecciones y la comunidad internacional puede ser el aval de esas elecciones. Una y otra vez hemos dicho, Pablo, y tú lo sabes muy bien, que el proceso electoral es inocuo, es ineficaz, es inútil para resolver este problema. Mucha gente cree que es que no vamos a lograr tener 5 rectores independientes, o es que van a hacer trampa. No, yo incluso voy más allá. Vamos a imaginarnos que tenemos 5 rectores ideales, independientes, los mejores que te puedas imaginar. Vamos a imaginarnos que también acuden a esas elecciones el candidato preferido, que en tu caso estoy seguro que es María Corina Machado. Va María Corina Machado a ese proceso electoral. Y vamos a ilusionarnos, a soñar por un minuto que se dio ese proceso electoral y se reconoció el triunfo de María Corina Machado, como en una oportunidad el régimen también reconoció el triunfo de Antonio Ledesma en la alcaldía mayor.
Pues, ¿qué viene después? Es la gran pregunta. Y todo esto lo supervisó la comunidad internacional. ¿Qué viene después? El nuevo presidente va a exhortar a que la guerrilla, a las Fuerzas Armadas rebeldes, Hezbollah, los carteles de la droga, todos ellos hagan fila en Maiquetía para irse pacíficamente. Entonces, el nuevo presidente, incluso María Corina, elegida en esa elección, no podrá ejercer el poder, porque lo primero, lo fundamental, la primera condición más básica que todos obvian cuando se hablan de condiciones electorales es justamente el monopolio de la fuerza. Si tú no tienes el monopolio de la fuerza, pues tú no puedes ejercer el poder. Y el poder lo va a tener quien tiene las armas. Y si las armas están en manos de una fuerza armada bolivariana al servicio del conglomerado criminal y terrorista, pues el nuevo presidente, sea quien sea, terminará siendo otro rehén más de este conglomerado criminal y terrorista, y todo eso ante los ojos de la comunidad internacional, que una vez más se tendrá que plantear, bueno, estos señores nos burlaron otra vez, ahora tenemos que ver si hacemos o no uso de la fuerza. ¿Qué pasa con eso, Pablo? Que cada presidente, muchas veces se confunde la figura del Estado, del país, con la figura del presidente de cada país. Y cada país tiene un presidente que tiene sus agendas políticas personales, sus intereses personales. Entonces, cada mandatario de estos, si por ellos fueran, corrieran la arruga lo más que puedan, incluso hasta entregar ellos el poder y que lo suceda a otra persona en el poder. Entonces, ellos no están, vamos a decir, apurados por conformar esta fuerza militar. Ellos conocen obviamente el problema, saben de la naturaleza del problema, pero no están interesados en correr a meterse en un problema que nadie los ha llamado, porque nosotros, los venezolanos, no los hemos llamado para meterse con el uso de la fuerza. Entonces ellos van a estar por inercia dándole largas a esto. ¿Quiénes somos los que tenemos que apurar las agendas políticas de todos estos mandatarios? Pues nosotros, los venezolanos. ¿Y qué está pasando? Si no lo hace el gobierno interino, pues basta ya nosotros de ciudadanos de quejarnos que ellos no hacen su trabajo y nosotros entonces hagamos el nuestro como ciudadanos, organizándonos, uniéndonos para pedirle al mundo la única solución posible que hay frente a un conglomerado criminal y terrorista. Ya casi para terminar, para englobar esto, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, con todo lo que estás diciendo. Ahora, ¿cuál sería la vía para no solamente unirnos como sociedad civil, sino cuál sería la vía de involucrar a los demás países? Me imagino que es haciendo este problema de los demás países, haciendo este problema de Colombia, de Brasil y de toda esta parte del hemisferio para decir, epa, este es un estado forajido que les va a dar que hacer a ustedes también, como en efecto le está dando que hacer. O sea, trasladarle este problema también a los colombianos, a los brasileños, a toda esta parte del continente. Yo creo que esa es nuestra principal tarea. Decir, epa, esto no somos nosotros los venezolanos, porque sabemos que ustedes no son filántropos que nos van a venir a ayudar, y mucho menos si no le estamos pidiendo ninguna ayuda. Para la comunidad internacional, entiéndase algunos países, si yo le digo, mire, no se metan aquí, yo esto lo resuelvo con elecciones, bien bueno, ellos siempre van a apoyar cualquier tipo de elección. Ahora, Andrés, para culminar esta conversación, al menos este primer encuentro que podemos tener acá, ¿cuál es la vía? Voy a tratar de repreguntarte, no cuál es la vía, sino qué le podemos contestar a esa gente que nos está viendo o de repente nos va a ver en diferido. ¿Qué debemos hacer? Sabemos que la salida no va a ser electoral, eso lo venimos diciendo hace rato, que la salida, no porque no sea electoral, no va a ser democrática, o no va a ser apegada a derecho o a los estándares del derecho internacional. Ahora, ¿cómo tú, el estadista Andrés Megrán, tiene la posibilidad de hacer algo? ¿Qué harías tú para solucionar el problema venezolano? Entendiendo, ojo, que esto es un problema criminal, un problema policial, que no es un problema de malos políticos, sino de tipos que hay que aplicarle para reducirnos políticas criminales. Porque lo que tenemos no tenemos ninguna política criminal, sino tenemos criminales metidos en la política, para decirlo un poco más con un juego de palabras. ¿Cuánto tiempo pudiera durar esto? Me imagino que
gobierno que se instaure para salir de esto debe ser un gobierno de fuerza, un gobierno, oye, que será muy criticado. ¿Tendremos que asumir eso o no lo tendremos que asumir? ¿O seguiremos comiendo flores y esperar que las cosas se resuelvan vía electoral? Porque bueno, tú sabes, nosotros somos pacifistas y creemos que la gente va a entender que podemos quitar a este régimen y sustituirlo por otro que va a encaminarse por la vía electoral. ¿Qué harías tú? Sí, mira, Pablo, esa pregunta es la pregunta de las 1000 lochas, ¿no? Entonces, yo tengo visualizada pues una ruta muy clara, pero cada uno de esos puntos quizás ameritaría un programa completo para explicar cada uno de los puntos. Pero rápidamente me voy a referir a cada uno de ellos y después nos detenemos si hay tiempo en profundizar alguno de los puntos. La primera cuestión es el liderazgo alternativo, porque mucha gente dice, bueno, no podemos salir del régimen si no salimos primero de la falsa oposición. Pero yo creo que eso es un trabalengua en el sentido de que se puede salir de la falsa oposición escogiendo de una vez al liderazgo que va a conducir a la sociedad civil. Entonces, tenemos que unirnos como sociedad civil, y cuando hablo de unirnos como sociedad civil me refiero a ciudadanos comunes, académicos, academias, sindicatos, los pocos partidos políticos serios que puedan haber, todos apoyando este único objetivo que es de conseguir el auxilio militar. Una vez que se tenga esa nueva representación, ese nuevo liderazgo, este liderazgo debe voltearse a la comunidad internacional y tratar de negociar, no en privado, sino, bueno, en privado, pero también de manera transparente, pidiendo públicamente, haciendo una campaña pública de lo que se pide y de la naturaleza del conflicto, porque no podemos olvidar que el régimen también tiene mucho lobby, muchos burócratas comprados para frenar todas estas iniciativas. Entonces aquí hay que quitar las máscaras, no solamente en lo interno, sino también en lo internacional. Y por eso todo esto debe hacerse de manera transparente y pública, hacer una campaña pública de por qué Venezuela requiere una intervención militar y por qué en los últimos 100 años no ha habido un caso que justifique más el uso legítimo de la fuerza que el caso de Venezuela. Y explicar lo que tú mencionaste hace poco, que es muy importante, que no se está haciendo esto para salvar a los pobres venezolanos que se están muriendo de hambre. Se está haciendo esto para resguardar la paz y seguridad de todo el continente e incluso del mundo, porque ya vemos las conexiones del régimen con Hezbollah y todo lo que está pasando en Israel y todo esto que tiene repercusión en lo que ocurre, el santuario criminal y terrorista que hay en Venezuela, obviamente tiene repercusiones en todo el mundo. Entonces hay que hacer una campaña pública de eso con este nuevo liderazgo. Una vez que consigas sentarte a negociar esa ayuda militar, pues habría que decirle a todas estas potencias o países que estén dispuestos a conformar esta ayuda militar que, bueno, que Venezuela va a contribuir con la factura de los costos de esa fuerza militar. Pero no solamente debe hacerlo Venezuela, también debe hacerlo Colombia, porque la guerrilla colombiana no es responsabilidad de Venezuela, nada más, es también de Colombia. Los cubanos que están metidos en Venezuela no es solamente responsabilidad de Venezuela. Los chinos y rusos que están interfiriendo en nuestro continente, obviamente lo vienen a hacer con miras de debilitar a los Estados Unidos. Entonces, hay que negociar esa factura de la ayuda militar, y una vez que se tenga negociado esto y se anuncie públicamente que se conformó una fuerza multinacional que pudiera ser de 10 países, de 5 países o de 3 países, una vez que se tenga la conformación de esa fuerza militar, entonces es que se le daría el ultimátum al régimen de que si no se rinden en 48 horas, pues serán barridos con el uso legítimo de la fuerza. Fíjate, luego, para terminar la idea, luego, yo quiero, porque me faltó la parte que tú decías, muy importante. Una vez que se haga la intervención, allí entonces ya el rol de la sociedad civil cesa, ¿ok? En ese sentido, no de la Contraloría Ciudadana, que es eterna, pero sí daría paso ahora a la conformación de una junta de gobierno que es muy distinto a la organización de la sociedad civil. Esta junta de gobierno de transición
va a regir, procurar que se den las condiciones para unas eventuales elecciones. Yo no creo que eso pueda ser posible en 2 o 3 o 4 años, menos de 2 años no lo veo factible. Y obviamente allí esa junta de gobierno tendrá que ir de la mano todavía con esa coalición militar para poner orden, para ejercer el orden público, porque no contamos con una fuerza armada ni tampoco con una fuerza policial. Entonces, tenemos que ir de la mano de esa coalición militar para poner orden. Y esa junta de gobierno no hay que calificarla de dictadura, Pablo. No es necesario hablar de dictadura de ley ni ningún tipo de dictadura. Eso sería una transición a la democracia, y hay democracias que pueden poner mano dura. Ahí vemos el caso de Álvaro Uribe en Colombia cuando ganó sus primeras elecciones y cómo fue arrinconando a la guerrilla colombiana. Entonces, eso es vital, es indispensable. Por otro lado, seguiría la sociedad civil haciendo control ciudadano a esa junta de gobierno, y finalmente, cuando se den las condiciones para unas elecciones justas y transparentes, pues entonces se tendría esa oportunidad. Qué bueno, Andrés, fíjate, yo quiero es que tú culmines esto, o sea, tú seas el que culmines esta transmisión, pero después de tu exposición agregaste unos elementos que me gustan demasiado, y de eso hemos conversado, porque aquí muchas veces uno habla de intervención, de coalición, y lo quieren tildar a uno de apátrida, o de apátrida, no, no sé, de contra la patria, de traición a la patria, delito de traidores a la patria, como que si la patria fuese el régimen que se ha instaurado. La patria somos todos. Ahora, el costo de la intervención, eso es importantísimo también, sensibilizar a las personas que nadie coopera con otro de gratis. Vamos a estar claros, es porque va a recibir algo a cambio, bien sea seguridad, tranquilidad, paz o algún beneficio económico. Eso hay que estar claro. Nosotros tenemos mucho en Venezuela para poder llegar a un acuerdo militar con alguna potencia. Tenemos pozos petroleros, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos tantas cosas que no es entregar la patria, sino un ganar-ganar, restablecer el Estado de Derecho, y a ellos también involucrarse para este restablecimiento del Estado de Derecho. Ahora, yo visualizo la salida. Yo creo que lo primero que tenemos que dibujar, antes de dibujar a las personas, dibujar lo que queremos y cómo lo queremos. Dibujar, por ejemplo, establecer como una especie de ruta, una hoja de ruta de queremos lograr esto para Venezuela. Ajá, sí lo queremos. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo podemos lograr primero pidiendo la colaboración internacional, llegando a acuerdos internacionalmente, tal y qué sé yo, y colocar tiempo. Después que se desaloje a la tiranía, tendremos tanto tiempo para nombrar los poderes, cumpliendo con los principios básicos de la independencia y la autonomía, porque necesitamos fiscalía, necesitamos contraloría, necesitamos procuraduría, necesitamos tribunales. Eso habría que llegar a un acuerdo, pero eso hay que ponerlo inclusive en ese acuerdo. Ese es un verdadero acuerdo de transición hacia la liberación de Venezuela. No ese acuerdo de salvación nacional que nadie sabe cuál es ese acuerdo de salvación nacional. Dialogar con unas personas que unas elecciones, si sabemos lo que tú dices, todo el mundo lo sabe. Es decir, mire, con estos malandros no van a salir vía electoral. Y ya menos si Delcy Rodríguez, el mismo Nicolás Maduro, lo primero que dicen, reconózcame entonces que soy el presidente. Segundo, devuélvame lo del circo y lo de Marómero y devuélvame el dinero que tienen allí incautado en Inglaterra. Delcy Rodríguez no está planteada en las elecciones presidenciales. Entonces, no estamos hablando claro. Es decir, quienes están ejerciendo la vocería de los supuestos opositores no le están hablando claro al país. Al país se le hablaría claro cuando se escribe, mire, esto es lo que queremos y estos son los pasos a seguir. Estamos dispuestos a entregar esto, una concesión por 10, 20, 30 años a cambio de que nos ayude a mantener la paz y restablecer el orden. Tú mencionaste a Álvaro Uribe. Estoy totalmente de acuerdo con establecer aquí una especie de plan Venezuela para poder rescatar la institucionalidad en Venezuela. Lo que me preocupa es, dice también, que hay lobistas también del gobierno,
Nosotros pensamos que los únicos bandidos están en Venezuela. Hay bandidos en todas partes del mundo y bandidos con conexiones en todos los países del mundo, sean de cualquier nacionalidad. ¿Cómo llegar a ese acuerdo de liberación nacional o ese acuerdo de reinstitucionalización nacional con un Biden, por ejemplo, o con esa política? Vamos a estar claros, aquí muchos pensaban, aunque eso ya es harina de otro costal, que de repente con Trump se podía facilitar un poco más cualquier ejercicio de liberación. ¿Tú crees que Estados Unidos estaría dispuesto, que ese sería nuestro principal aliado en todo caso, y para poder lograr esto que podemos denominar plan de liberación de la nación? No sé cuál es tu opinión, Andrés, sobre esto, ya para ir culminando este día de hoy, esta transmisión. Sí, Pablo, mira, mencionaste muchas cosas, pero una que sobre todo que quisiera yo destacar es el tema de los costos, que dentro de un organigrama de un proceso de negociación, pues es un factor muy importante a considerar. Y el tema de los costos no solamente es el costo económico, también es el costo de vidas humanas que pueden estar involucradas, pues tanto en Venezuela, con lo que está ocurriendo actualmente, con la falta de medicinas, alimentos, con lo que también implicaría una eventual intervención militar, que sabemos que hoy en día la tecnología están muy desarrolladas y pues ya no son esas guerras tradicionales, convencionales. Pero apartando eso, yo lo que te quiero destacar es lo siguiente, a ti y a toda tu audiencia. Fíjate, una de las principales inquietudes que puede tener un socio aliado como Estados Unidos no solo es ese costo, es la incertidumbre de ese costo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener un plan militar muy bien concebido, que lo puedes aplicar en cuestión de horas, pero la gran pregunta no es cuándo entras, sino cuándo podrías salir. Entonces, mientras un país como Estados Unidos no vea claro que hay una organización, vamos a decir, si la sociedad civil no está organizada o no hay instituciones que puedan rescatar rápidamente al país, pues eso no es un incentivo para los países intervenir, porque dicen, bueno, aquí va a reinar la anarquía y nos vamos a quedar atrapados en ese país decenas de años. Y nadie quiere eso. Entonces, nuestra principal responsabilidad como venezolanos es demostrarles al mundo que sí estamos organizados, que sí estamos listos para reconstruir al país con personas honestas, con personas capacitadas y que sí estamos, vamos a decir, debidamente organizados para comenzar a trabajar al día siguiente de esa intervención militar. Una vez que tú le demuestres a la comunidad internacional que tú tienes esa capacidad, entonces te mirarán con más seriedad, porque de lo contrario van a preferir seguir apostando a este gobierno interino, vamos a decir, poco eficiente, poco transparente, pero por lo menos les transmite algo de formalidad, algo de institucionalidad. Entonces, nuestro reto como ciudadanos, demostrarles al mundo que sí podemos estar organizados y sí podemos estar listos para rescatar a Venezuela, reconstruir a Venezuela al día siguiente de la intervención. Eso obviamente respondería a la inquietud de los costos, porque no es lo mismo intervenir por 1 año, por 2 años, por 3 años, que intervenir por 10, 20 o 30 años. Entonces, esa ecuación, esa incertidumbre es responsabilidad nuestra de los venezolanos transmitírsela a la comunidad internacional. Qué lástima el tiempo que perdimos desde aquel 23 de enero del año 2019, cuando se juramentó Guaidó. Allí había un consenso casi monolítico de la sociedad civil venezolana respaldando ese itinerato que ya se deshizo con el tiempo inactivo. Bueno, Andrés, apretado abrazo y esperemos que en otra oportunidad podamos conversar. Dime. Con mucho gusto, Pablo. Muchísimas gracias por esta cordial invitación y estamos a la orden para un próximo evento. Saludos a toda tu audiencia. Un gran abrazo. Cuídate. Chao, gracias.